Bueno, buenas tardes. El tema que vamos a tratar y discutir hoy es el monitoreo de la presión arterial. Obviamente tenemos que definir algunos conceptos relacionados con la presión arterial y desde un punto de vista físico podemos decir que la presión es la fuerza desarrollada por área de sección y se mide como un vector que es una línea recta que toma determinada dirección. Desde un punto de vista biofísico, podemos decir que son las fuerzas que actúan sobre una superficie curva de estructuras determinadas tales como corazón y vasos. Por lo tanto, es la fuerza que va a distender las paredes elásticas de los vasos. Nosotros hablamos de presión, no de tensión arterial, presión arterial. Hay una diferencia, ya que la tensión es la fuerza aplicada en una única dirección, mientras que la presión es una fuerza aplicada sobre una superficie curva. Bien, ¿cuáles son los determinantes de la presión arterial? La presión sistólica está determinada por el volumen sistólico, por la compliance, o sea, por la distensibilidad, y viene bien recordar algunos términos como elastancia, que es la resistencia al estiramiento de una estructura, o la compliance o distensibilidad, que es la facilidad de estirar una determinada estructura. A su vez, otros determinantes de la presión arterial están constituidos por la velocidad en la que se propaga la onda de presión, fundamentalmente en los grandes vasos, y la onda refleja, que se da en pequeñas arterias y que básicamente está determinado por el tono vasomotor, o por lo menos uno de sus determinantes es el tono vasomotor. Ustedes podrán ver acá cómo se refleja la onda y cómo ésta puede constituir, la onda refleja, cómo puede constituir un componente de la onda de pulso. Va a estar determinado por el diámetro aórtico, por el volumen sistólico, por la compliance aórtica, por la velocidad del pulso, y verán que esta onda refleja forma parte de la onda del pulso. Y que esta onda refleja variará en tiempo y magnitud de acuerdo al tono vascular. Con estas características cuando está disminuido el tono vascular y con estas cuando está aumentado el tono vascular. Es importante tener en cuenta que en situaciones como la sepsis, donde hay disminución del tono vasomotor, se puede afectar la velocidad de propagación y la amplitud de la onda refleja. ¿Y qué quiere decir esto? Que en consecuencia la presión arterial central no va a reflejar lo que ocurre a nivel de la periferia. Y esto es importante cuando, en fin, nosotros medimos la presión arterial con métodos convencionales, y esto quiere decir que no siempre va a reflejar lo que ocurre a nivel de la perfusión de diferentes órganos y sistemas. Continuando con los determinantes de la presión arterial, la presión diastólica va a estar determinada por la compliance, nuevamente la distensibilidad, por la frecuencia cardíaca y por las resistencias periféricas, recordando la longitud y diámetro de los vasos que constituyen factores incluidos en la ecuación de Poiseuille. Recordemos que una resistencia periférica va a ser inversamente proporcional a la radio a la cuarta. O sea que mínimos cambios en el diámetro de los vasos va a generar importantes aumentos a nivel de las resistencias. Un punto importante analizando la morfología de la onda del pulso es que la caída exponencial de la misma durante la diástole tiene una constante de tiempo, se denomina tau, y que es igual al producto de la resistencia vascular sistémica por la compliance. Un acortamiento de esta constante se asocia a una caída de la presión arterial diastólica. Y esto a su vez se relaciona con una disminución del tono vasomotor o de la compliance arterial. Por lo tanto, una disminución de la presión arterial diastólica
va a verse reflejada cuando existe vasodilatación, bradicardia o disminución de la compliance arterial. Recuerden que el valor de la presión arterial diastólica ha sido un factor pronóstico independiente de mortalidad. La presión del pulso. Ustedes saben que la presión del pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica. Y básicamente está determinado por el volumen sistólico y la compliance de grandes arterias, o sea que la presión del pulso es directamente proporcional al volumen sistólico e inversamente proporcional a la compliance o distensibilidad de grandes arterias. Vamos a ver un ejemplo de lo útil que puede ser la valoración de la presión del pulso. Supongamos este ejemplo, una persona que tiene una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio, una diastólica de 60, su presión arterial media es de 66 milímetros de mercurio. La presión del pulso es de 20 milímetros de mercurio. Esto está reflejando que cuando la presión del pulso es mínima, como en este ejemplo, la caída del volumen sistólico por hipovolemia o falla contráctil del ventrículo izquierdo serán las situaciones que debemos sospechar básicamente cuando existe esta caída de la presión del pulso. ¿Qué es la presión arterial media? La presión arterial media se va a determinar analizando matemáticamente el área bajo la curva. Y desde un punto de vista práctico, la presión arterial media es el tercio de la diferencial de la presión del pulso más la presión arterial diastólica, y esto es bastante coincidente con lo que se mide analizando el área bajo la curva. Cuando analizamos las presiones, la presión arterial, tenemos que tener en cuenta tres tipos de energía: la energía elástica, la cinética y la gravitacional. Vamos a analizar qué es lo que ocurre con la energía elástica y cinética y si esto tiene alguna importancia a la hora de medir la presión arterial. Fíjense en este ejemplo, donde hay un tubo que enfrenta al flujo y hay otro tubo que no enfrenta al flujo, y fíjense que las presiones son diferentes. En el tubo que enfrenta al flujo la presión arterial es mayor que en el tubo que lo mide en forma lateral. Esto es porque la energía cinética es mayor en este caso. Fíjense cuando se dilata este vaso, como podría pasar en un aneurisma, el flujo se mantiene constante, ley de acción de masas, pero sí disminuye cuando aumenta el diámetro. Y la tensión en esta pared va a ser mayor. Recordemos la ley de Laplace. Por lo tanto, en este caso, la energía elástica va a ser mayor porque al haber aumentado el diámetro y por ley de Laplace aumentó la tensión de la pared. Cuando el vaso modifica su diámetro, se hace menor, va a haber una caída de la energía elástica que es absorbida por la energía cinética. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que la medición de la presión arterial en forma directa a través de un catéter en la arteria radial o en la arteria femoral puede ser más útil que la medición de la presión con un manguito de presión, ya que los cambios de resistencias pueden generar diferencias tan importantes como de hasta 30 a 50 milímetros de mercurio, sobre todo en la presión arterial sistólica. Entonces fíjense que acá disminuye la velocidad y en este caso la energía cinética se transforma en energía elástica. O sea que recordemos que la energía no se pierde, simplemente se transforma. Otro punto a tener en cuenta es que cuando medimos presiones vasculares, lo hacemos con dispositivos que van a traducir la presión, o sea, una señal mecánica se va a transformar en una señal eléctrica,
Y por lo tanto, no siempre es lo mismo la presión real a lo que medimos. Y acá hay que tener en cuenta el otro factor que habíamos hablado, que es la presión gravitacional. Vamos a ver estos ejemplos, donde acá hay un display gráfico, acá hay un transductor, acá hay un catéter introducido en un tubo que tiene un fluido. Entonces vamos a ver cómo sería la presión en este tubo donde hay un catéter que se encuentra introducido hasta la mitad de este cilindro. El valor es de 20 centímetros de agua. ¿Qué pasará si este catéter se encuentra en el fondo de este cilindro lleno de fluido? La presión será igual de 20 centímetros de agua. ¿Qué pasa si el catéter se encuentra, como en el ejemplo inicial, colocado en la mitad del cilindro, pero el transductor se encuentra muy por encima, o sea, a la altura del borde superior de este cilindro? La presión será de 0 centímetros de agua. Y en el último ejemplo, el transductor se encuentra en la base del cilindro, pero el catéter se encuentra en la parte media. Y la presión será de 40 centímetros de agua. O sea, ustedes pueden ver que esta distancia, 20 centímetros de agua, 20 centímetros de agua, tanto en el primero como segundo ejemplo, son lo que van a determinar la presión que se observa en el display gráfico. Acá es 0 porque el transductor se encuentra a nivel del menisco de este tubo relleno con un fluido determinado. Y lo mismo ocurre en el último ejemplo, en el ejemplo D, donde el transductor se encuentra en el fondo. O sea, esto es el peso generado por el fluido dentro del sistema que traduce las presiones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta presión gravitatoria. No es tan determinante cuando medimos la presión arterial, sí lo es cuando medimos presiones de menor rango, como la presión venosa central o la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Y recordemos que cuando medimos presiones con transductores que van a traducir la señal mecánica a una señal eléctrica, deben estar correctamente calibrados. Se tiene que haber primero constituido el cero de referencia, o sea, abriendo el transductor a presión atmosférica y colocándolo en el nivel de la aurícula derecha. Convencionalmente estaríamos hablando, como todos ustedes saben, en la intersección de la línea medioaxilar y del quinto espacio intercostal. Recuerden que estos valores de centímetros de agua se transforman en milímetros de mercurio, ya que existe una relación de 1 milímetro de mercurio equivalente a 1.36 centímetros de agua. Por lo tanto, los valores de 20 centímetros de agua son 14.7 milímetros de mercurio y para 40 centímetros de agua 29.4 milímetros de mercurio. Sabemos que la propagación de la onda del pulso, cuando llega a la periferia, es continua. ¿Cómo podemos explicar esto y cómo esto puede tener alguna aplicabilidad práctica? Esto se conoce como efecto Wien-Kessel, que se traduce como reservorio elástico. Fíjense en esta diapositiva, se toma agua y con una bomba se genera una presión determinada que es amortiguada por esta cámara de aire en este dispositivo, que hace que el flujo de esta manguera va a ser continuo. Lo mismo pasa en el sistema circulatorio. El corazón bombea y las arterias principales, como la aorta, ejercen este efecto Wien, que es o sea, que actúa como un reservorio elástico. Fíjense que durante la sístole aumenta este reservorio elástico, el flujo durante la sístole es menor que el flujo de salida durante la sístole es menor que el flujo de entrada. Y durante la diástole
observen que el flujo de entrada es 0 y el flujo de salida durante la diástole es mayor que el flujo de entrada. O sea que durante la diástole esa energía almacenada en las paredes de la arteria aorta van a generar el flujo hacia la periferia. De esta manera, un flujo pulsátil se traduce en un flujo continuo a nivel de la periferia. Y esto tendrá alguna aplicabilidad práctica, como vamos a ver en un instante. Recordemos cómo se regulan los flujos circulatorios y de esta manera podemos comprender cuáles son nuestros objetivos de presión arterial media en distintas fallas circulatorias. Ustedes podrán ver acá el ejemplo del flujo cerebral y la presión de perfusión cerebral. Acá en el eje de las abscisas tenemos la presión de perfusión cerebral y en el eje de las ordenadas el flujo cerebral, pero esto puede ser la analogía con cualquier otro tejido. El flujo se mantiene dentro de un rango determinado de presiones que se pierde a medida que las presiones aumentan o disminuyen. Y se mantiene en este valor de 50 a 70 milímetros de mercurio. Por lo tanto, parece razonable, como todos sabemos, la propuesta de mantener al menos una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio para mantener la presión de perfusión de distintos órganos o tejidos dentro de un rango normal y evitar la pérdida de la autorregulación. Eso siempre y cuando uno considere que la presión arterial media es la presión de perfusión, cosa que no ocurre en la realidad, o sea, en situaciones de normalidad, y puede ocurrir en situaciones de severas alteraciones circulatorias. ¿Cómo garantizamos la presión en distintos órganos o sistemas cuando ocurren alteraciones en la autorregulación? Fíjense cómo se comportan las diferentes presiones del árbol circulatorio. La presión arterial media, cómo va generándose, aorta, arterias, arteriolas, cómo va cayendo el valor de presión hasta que se llega a la presión crítica de cierre, que está determinado básicamente por el tono arteriolar y de los esfínteres precapilares. Llegamos a la presión sistémica media, que es la presión medida en el sistema circulatorio a flujo cero, y que es la presión que va a conducir el volumen de sangre hacia la aurícula derecha. Vemos los capilares, las vénulas, venas y la vena cava, y en este punto la presión venosa central. Esta cascada que ustedes están viendo, se comporta, como su nombre lo dice, como una cascada vascular o como un resistor de Starling. Fíjense cómo se comporta el resistor de Starling. Acá tenemos una presión determinada, presión 1, y otra presión 3. Y va a haber un flujo siempre y cuando la presión 1 sea mayor que la presión 3. Pero si la presión que rodea este conducto es mayor que alguna de estas que la presión 3, entonces la diferencia de presiones va a estar dada por presión 1 y presión 2. Esta es la forma que se comporta un resistor de Starling. Tenemos la analogía de la cascada, y este es el ejemplo que pueden ver con los pacientes que tienen autopip, que están ventilados y que uno quiere generar alguna presión externa, darle PIP, para generar menor esfuerzo inspiratorio. Fíjense, acá la presión en lo que sería el lago inferior es 0, y la presión en el lago superior es de 10 centímetros de agua. Vamos a este ejemplo,
donde la presión es intermedia, 7 centímetros de agua, sigue habiendo gradiente, pero llegamos a este ejemplo donde la presión externa es mayor, por lo tanto no hay la presión externa o del lago inferior, por así decirlo, haciendo esta analogía de la cascada, es mayor que la presión del lago superior. Entonces, la altura de esta cascada representa la magnitud de la presión crítica de cierre. El aumento de la presión aguas abajo no influencia ni el flujo ni la presión aguas arriba. Esta situación se va a mantener hasta que la altura del lago aguas arriba iguala al lago, el lago aguas abajo iguala al lago aguas arriba. Entonces, el principio de la cascada vascular es que el flujo sobre el borde de la cascada es independiente de cuán lejos cae el agua hacia el lago inferior. Un punto a tener en cuenta es que flujo y presión no es lo mismo y puede no mantenerse esta relación. Fíjense cuando enfrentamos el flujo en un tejido como el riñón o el corazón con la presión arterial, cómo difieren para mismos valores de presión, cómo los flujos se modifican. O sea, la pendiente de la relación entre flujo y presión determinará una mayor caída de flujo para el mismo nivel de presión. Volviendo a la autorregulación, flujos en la ordenada, presión de perfusión en la abscisa, fíjense distintas líneas que van desde la vasoconstricción máxima a la vasodilatación máxima y distintos puntos de presión crítica de cierre. Si la presión de perfusión disminuye y va a caer por debajo del umbral de la autorregulación, donde ya los vasos están dilatados al máximo, el flujo sanguíneo disminuirá en forma directamente proporcional al descenso de la presión de perfusión. Recordemos que existen diferentes presiones de perfusión en diferentes órganos. En cerebro, la presión de entrada está constituida por la presión arterial media y la presión de salida por la presión venosa central o la presión intracraneana, o sea, cuál es la más alta de estas. O sea, la presión de perfusión va a ser presión arterial media menos presión venosa central o presión intracraneana, dependiendo cuál de estas dos sea mayor. Si es mayor la presión intracraneana, se va a restar la diferencia con la presión arterial media. A nivel del corazón, el flujo, la presión de entrada es la presión diastólica y la presión de salida es la presión venosa central o la presión intratorácica. Y lo mismo, la diferencia va a estar entre la presión diastólica menos la presión venosa central o la presión intratorácica. Algo similar ocurre para el riñón, presión de entrada la constituye la presión arterial media y la presión de salida la presión venosa central o la presión intraabdominal. Y para el intestino, algo similar, la presión de entrada la constituye la presión arterial media y la de salida la presión venosa central o la presión intraabdominal. Y acá la misma diferencia. ¿Cómo representamos la caída de presiones en el árbol vascular en base a lo que hemos visto? La caída de la presión arterial, arteriolas de resistencia, la cascada, diferencia entre presión crítica de cierre y presión sistémica media, que protege a los distintos órganos para que se mantengan perfundidos durante situaciones
de alteraciones circulatorias. Y acá hay un punto importante. Recordemos que nosotros medimos resistencias vasculares, en este caso resistencia vascular sistémica, como la diferencia entre la presión arterial media menos la presión de aurícula derecha sobre el gasto cardíaco. En realidad esto no es un tubo, no hay una relación lineal. O sea, por lo tanto, la resistencia vascular sistémica debería estar dada por la diferencia entre la presión arterial media y la presión crítica de cierre. Esto sería lo correcto. Lo que pasa es que en la práctica esto no se puede medir. Entonces, como dijimos, las resistencias arteriales y venosas, sobre todo los esfínteres precapilares, determinarán esta cascada vascular que contribuye a mantener la perfusión orgánica aún en situaciones de hipoflujo. Pero si se detecta una caída de la presión arterial media que llega a nivel de la presión crítica de cierre, aún se mantendrá un gradiente de presión con la presión sistémica media en las situaciones de hipoflujo. Pero en la sepsis, o sea, una situación donde hay una caída del tono vascular, van a caer la presión arterial media y la presión crítica de cierre. Entonces, la presión crítica de cierre será igual a la presión sistémica media. Y la cascada vascular se pierde, se torna inefectiva. Como vamos a ver a continuación. Se pierde la cascada vascular. ¿Y qué ocurre además? Cuando esta cascada vascular desaparece, un aumento de la presión de aurícula derecha, puede empeorar la perfusión tisular. Situación que hay que tener presente en el shock cuando la presión venosa central se encuentra elevada. Entonces, cuando esta cascada vascular desaparece, el flujo al órgano o tejido dependerá de la presión de perfusión. En este caso, la presión arterial media sí va a ser la presión de perfusión, cuando se perdió la cascada vascular. En distintos experimentos se ha podido observar que existe esta presión crítica de cierre. En este experimento hecho por el grupo de Jacinta Mas, donde relacionan el gasto cardíaco con presiones, en este caso presión venosa central y presión arterial, en pacientes ventilados, generando pausas a distintos niveles de PIB, se van construyendo diferentes puntos de presión y de gasto cardíaco. O sea, en el momento que se establece esa pausa, se mide el gasto cardíaco y se mide la presión venosa central, se constituyen diferentes puntos y después se prolongan estos puntos, y en la prolongación de estos puntos de presión venosa central obtenemos la presión sistémica media. Y en la prolongación de los puntos de gasto cardíaco, la presión crítica de cierre. Esta diferencia de presión entre sistémica media y presión crítica de cierre es la presión de la cascada vascular, como habíamos visto con anterioridad. Recordemos que dependiendo del objetivo de presión arterial media que nos planteemos y de acuerdo a la situación del paciente, la presión de salida, o sea, la presión venosa central, puede repercutir en la presión de perfusión, que puede ser baja o alta dependiendo de los valores de presión venosa central, como explicamos en las diapositivas anteriores. Entonces, cuando medimos la presión arterial, dijimos que nos planteamos un objetivo de presión que generalmente está en torno a los 65 milímetros de mercurio, y explicamos por qué razón ocurre esto, y esto es definitivamente importante porque la duración y la magnitud de la hipotensión sabemos que se asocian a un incremento de la mortalidad, como vemos acá. El área bajo la curva de Pan, por debajo de 60 milímetros de mercurio, se relacionó con un aumento de la mortalidad en las primeras 24 horas. ¿Qué queremos decir con esto? Que el monitoreo de la presión arterial en un paciente en shock es básico, fundamental,
y hacerlo en lo posible midiendo la presión intraarterial en una arteria como la arteria radial o femoral. El planteo de objetivo de presión fue estudiado en este trabajo publicado en el año 2014 en New England, denominado Sepsis-PAM, donde se compararon dos objetivos de presión, uno de 65 milímetros de mercurio, 65 a 70 milímetros de mercurio, y otro mayor, 80 a 85 milímetros de mercurio. Aunque en realidad, en el grupo de menor presión como objetivo, los valores obtenidos fueron mayores que 65, fueron entre 70 y 75. Sin embargo, no se demostró diferencia en uno u otro objetivo de presión. Lo que sí sabemos que el aumento de la presión arterial, o sea, administrar mayor dosis de drogas vasoactivas, básicamente la noradrenalina, no es gratuito, porque eso puede generar arritmias. También es cierto que si bien la mortalidad no se modificó dependiendo del objetivo de presión planteado, los pacientes que habían llegado a tener un objetivo de presión mayor tuvieron menos falla renal. En esta revisión se sugiere que el objetivo de PAM de 65 milímetros de mercurio es suficiente en pacientes con shock séptico, pero que una presión arterial media entre 75 y 85 milímetros de mercurio podría disminuir la posibilidad de desarrollar injuria renal aguda en pacientes con historia de hipertensión arterial. Recordando que el objetivo de presión arterial media puede estar asociado con mayor incidencia de arritmias. ¿Para qué nos puede servir también el monitoreo de la presión arterial? O sea, lo que valoramos hasta ahora son los índices estáticos, ahora valoramos la presión arterial media como índices dinámicos. Y fíjense que la variación de la presión del pulso con el ciclo respiratorio ya hace más de 15 o 20 años es un dato que puede darnos la pauta de que si el corazón está operando en la parte ascendente o no de la curva de Starling. ¿Qué queremos decir con esto? Que utilizando esta variable con un determinado valor, nos podrá estar dando la pauta que si este paciente se encuentra en la parte ascendente de la curva de Starling, podrá ser respondedor a fluidos en el caso que el paciente necesite fluidos. Y que si se encuentra en la parte de la meseta o plató de la curva de Starling, por más que administremos fluidos, no van a responder aumentando el gasto cardíaco. Esto es monitoreo hemodinámico funcional, o sea, someter a un determinado órgano o sistema a una perturbación. En este caso, el sistema circulatorio es perturbado por la ventilación mecánica. Fíjense acá que durante la insuflación aumenta la presión transpulmonar, aumenta la presión pleural, disminuye la precarga del ventrículo derecho y por lo tanto va a caer la fracción de eyección del ventrículo derecho. A su vez, este aumento de la presión transpulmonar genera un aumento de las poscargas del ventrículo derecho por compresión de los capilares juxtalveolares, va a generar una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo por disminución de las presiones transmurales y a su vez va a generar un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo por un escurrimiento de la sangre, es el término que se utiliza, escurrimiento, estrujamiento, lo que va a generar un aumento de la eyección del ventrículo izquierdo. Después de 2 o 3 latidos y en expiración, va a caer la precarga del ventrículo izquierdo y va a caer el volumen sistólico. Y esto se ve reflejado en la onda del pulso. Al final de la inspiración, en este ciclo ventilatorio mecánico, aumenta la presión del pulso. Y al final de la expiración,
en este ciclo ventilatorio va a caer la presión del pulso. Esta es la explicación de por qué hay una diferencia en la presión del pulso y cómo esta puede darnos la pauta si el paciente está operando o no en la parte ascendente o en el plató de la curva de Starling. Otra forma de utilizar la presión del pulso como valoración de respuesta a fluidos es haciendo el test de oclusión al final de la expiración. Si hace una pausa durante 15 segundos, lo que va a generar un aumento del retorno venoso. Y si la presión del pulso aumenta por encima de determinado valor, se puede considerar que el paciente podrá ser respondedor a fluidos. Para ir concluyendo, en lo que se refiere al monitoreo de la presión arterial, recordemos, la estimación del gasto cardíaco puede realizarse a través del análisis del contorno de la onda de pulso. Esto será motivo de otras charlas. Sistemas calibrados, sistemas no calibrados, bueno, todos utilizan el efecto Wien-Kessel, como habíamos mostrado en diapositivas anteriores, para valorar o analizar el gasto cardíaco a través del contorno de la onda de pulso. Y esto puede estimar el gasto cardíaco en forma razonable. Esto es un poco el fundamento del fenómeno de Wien-Kessel, que es el que se utiliza para analizar el gasto o estimar el gasto cardíaco analizando la curva del contorno del pulso. Nada más, bueno, gracias. Ahora vamos a pasar al análisis del retorno venoso.